La historia no es solo un relato del pasado, es una guía para entender el presente. Bienvenidos a En 5 Minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio exploraremos los hechos que nos trajeron hasta acá. Un presidente socialista y un primer ministro conservador, compartiendo el poder en uno de los países más influyentes de Europa. No se trata de un guión de ficción política, sino de algo que ocurrió más de una vez en la historia reciente de Francia. Una situación que desafía la lógica binaria de gobierno y oposición y que obliga a la convivencia política en su forma más pura, la cohabitación. Francia es un caso particular dentro de democracias occidentales. No es una república puramente parlamentaria como Alemania o Italia, ni una presidencialista como Argentina o Brasil. Desde 1958, con la instauración de la Quinta República bajo Charles de Gaulle, Francia adoptó un sistema semipresidencialista, en el que el poder ejecutivo se reparte entre un presidente con funciones amplias, sobre todo en política exterior y defensa, y un primer ministro responsable ante el Parlamento. Mientras el presidente es elegido por sufragio directo, el primer ministro surge de la mayoría legislativa. Cuando ambos pertenecen al mismo signo político, el sistema funciona con fluidez. Pero cuando el presidente debe nombrar a un primer ministro de la oposición, simplemente porque esa oposición controla la Asamblea Nacional, se produce la cohabitación. La palabra cohabitación comenzó a usarse formalmente en los años 80, aunque la posibilidad estaba prevista desde el diseño mismo de la Quinta República. El primer caso ocurrió en 1986, cuando el presidente Mitterrand, socialista, se vio obligado a nombrar como primer ministro a Chirac, líder del Partido Conservador RPR. Mitterrand seguía siendo jefe de Estado con fuerte peso en las relaciones internacionales, pero Chirac se convertía en jefe de gobierno con poder efectivo sobre la política interna. Fue una tensión constante, no exenta de disputas, que obligó a definir con más precisión las competencias de cada figura. La cohabitación no solo pone a prueba la arquitectura institucional francesa, sino también la voluntad de diálogo entre dos líderes con visiones del mundo opuestas. En el caso de Mitterrand y Chirac, las diferencias eran ideológicas, personales y estratégicas. Ambos buscaron capitalizar políticamente la situación y muchas decisiones del gobierno quedaron marcadas por la lógica de la confrontación o la obstrucción. Pero este fenómeno no se limitó a un caso. En 1993, durante el segundo mandato de Mitterrand, se produjo otra cohabitación, esta vez con Balladur como primer ministro. Y en 1997 la situación se invirtió. Chirac ya era presidente y tuvo que nombrar como jefe de gobierno a Jospin, líder socialista. Esta última experiencia fue probablemente la más estable, aunque también expuso las limitaciones del modelo. Mientras Francia tenía una política exterior decidida por la derecha, las políticas económicas y sociales eran guiadas por la izquierda. La cohabitación obliga a negociar constantemente, pero también puede paralizar. No hay una línea clara de mando y en cuestiones sensibles como la gestión de las crisis, las reformas estructurales o la representación internacional, las tensiones se hacen evidentes. Sin embargo, también es una forma de obligar al sistema político a moderarse, a construir consensos y a evitar la concentración excesiva de poder. En 2000 se introdujo un cambio clave, la reducción del mandato presidencial de 7 a 5 años, equiparándolo al mandato legislativo. Esto hizo que desde entonces las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebren en fechas cercanas, lo cual tiende a alinear mayorías y reduce la posibilidad de cohabitación. Pero la posibilidad sigue existiendo y no deja de ser un recordatorio de la fragilidad del equilibrio institucional cuando las urnas imponen una convivencia forzada. Francia no es el único país con un sistema semipresidencial, pero es donde la cohabitación ha tenido un impacto más visible, precisamente por el peso internacional del país y la centralidad que ocupa la figura presidencial. En otras repúblicas con modelos similares como Portugal o Rumania, los conflictos entre presidente y primer ministro también existen, pero rara vez alcanzan el nivel de tensión política que genera la cohabitación francesa. Lo interesante de este fenómeno es que plantea una pregunta que trasciende a Francia. ¿Hasta qué punto es sano que dos figuras del poder ejecutivo provengan de proyectos políticos contradictorios? ¿Es una muestra de madurez democrática o una fuente constante de bloqueo? La cohabitación puede leerse como una anomalía del sistema o como una herramienta para evitar hegemonías.
pero en cualquiera de los dos casos obliga a pensar el poder no como algo unívoco, sino como una red de equilibrios, límites y negociaciones. Quizá lo más interesante es que incluso cuando no hay cohabitación formal, el conflicto entre ejecutivo y legislativo nunca desaparece del todo. En Francia y en muchas democracias modernas, el poder no se reparte, se disputa. 5 minutos, una historia y muchas más por venir. Nos encontramos en el próximo episodio.